Hola y bienvenido al podcast de Torres Hospitality, donde entrevistamos a los mejores perfiles del sector turístico global, tanto en español como en inglés, para conocer de primera mano las tendencias, noticias, opiniones y debates sobre la actualidad, el presente y el futuro de la industria alojativa y turística. Soy Pablo Torres. Puedes seguirme en mi web www.torresconsulting.co.uk, plataformas de podcast, YouTube y redes sociales. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Un día más, episodio 108 de esta serie de entrevistas, el podcast de Torres Hospitality. Tengo el placer de tener conmigo hoy a Javier Pérez Llanera, CEO de Fideltour, una de las principales herramientas de captación de ventas al canal directo y muchas otras opciones que ofrecen desde Fideltour. Javier tiene más de 20 años de experiencia en el sector, una gran carrera profesional que ahora nos entraremos en detalles y nos dará su opinión sobre la actualidad y las tendencias de la industria turística. Comenzamos. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, mucho gusto de poder estar hoy aquí con vosotros y nada, daros las gracias por la oportunidad y nada, intentaré estar a la altura de las preguntas. Seguro que sí, al contrario, muchas gracias a ti por encontrar un poquito de tiempo para contarnos un poco de tu trayectoria, ¿no? Que suele ser la primera pregunta, no siempre la primera y la última son repetidas a todos los invitados del podcast y es, en tu caso, hablar de tu experiencia, ¿no? Son más de 20 años de experiencia en el sector, asesor de Turistec, eres mentor, emprendedor y ahora principalmente director general de Fideltour. Entonces, ¿cómo podrías hacer, entre comillas, rápido repaso de toda esa carrera? Bueno, yo creo que al final cuando escucho esta pregunta, ¿no? Me viene otra pregunta a la mente, que es, ¿el emprendedor se nace o se hace? ¿No? Y yo creo que es una combinación de ambas partes. En mi caso particular, yo ya con 20 años fundé mi primera empresa. Siempre he estado vinculado al mundo de la tecnología y del turismo, evidentemente porque tengo un background tecnológico. Y bueno, en este caso, cuando yo tenía 20 años, te podías imaginar que no tenía ni recursos económicos, ni tampoco mucha experiencia en el mundo empresarial, ¿no? Que quieras que no, es importante ir adquiriendo, ir desarrollando. Y bueno, como siempre he estado vinculado a la parte tecnológica, pues me dio la oportunidad de empezar a trabajar con empresas del turismo a través de la tecnología y de ir adquiriendo pues cada vez más conocimientos de cómo funciona el mundo turístico. Hasta que llegó un punto que fue en el 2009 que tuve la oportunidad de vender aquella empresa que estaba trabajando, que era básicamente una consultora, y la verdad es que llegué a un momento que acabé como muy cansado de la exigencia de la consultoría. Seguro que muchos oyentes que sean consultores sabrán de lo que estoy hablando, y en aquel momento yo cogí un poco el dinero que tenía en forma de inversión e intenté montar mi primera, vamos a llamarle startup, pero debo decir que en aquel momento esa jerga todavía no estaba no estaba muy instaurada, ¿no? en el mundo. Y así fue, me tiré a la piscina, ¿no? Con toda esa, pero bueno, con ese punto de creatividad, con ese puntito de liderazgo, ¿no? Y sobre todo de confianza que tiene que tener un emprendedor. Y la verdad es que visto hacia atrás, después de casi ya 10 años, me di cuenta que cometí muchos errores típicos que a día de hoy en los blogs se pueden leer de errores de un emprendedor, ¿no? Porque creo que al final está claro que la creatividad, el liderazgo, la pasión, la confianza son ingredientes totalmente necesarios para poder emprender, pero para mí existen otros ingredientes que son un poco de realismo, un plan de acción claro y sin duda alguna para mí tener un poquito de paciencia. Y en aquel momento fue esos tres ingredientes que acabo de decir, yo creo que me faltaron, pero sí que me ayudó ese fracaso que tuve en su día, ¿no? En el no poder haber levantado esta empresa. Evidentemente me quedé sin recursos económicos, no fui capaz de generar más ingresos que gastos, y me abrieron un nuevo paradigma, ¿no? Del mundo empresarial, y me di cuenta de que había dos cosas importantísimas para el emprendedor que yo había necesitado en su momento, que era por un lado la mentoría, pero por otro lado el conocimiento empresarial. Y fue esta una de las razones y casualidades de la vida, como en todo, ¿no? Que me llevaron a formar parte de ANCES como Asociación de Mentores de España, para empezar a compartir mis conocimientos, mis fracasos y en definitiva la experiencia que había tenido con otros mentores.
Pero bueno, al final solo con la mentoría puede ser parte de una solución, pero nunca es la solución. Y con Turistec ya también me asocié hace mucho tiempo y me di cuenta que allí estaban las empresas tecnológicas, que también son muy necesarias para adoptar, como Early Adopters, adoptar las primeras soluciones. Bueno, y esa conjunción, ¿no?, del emprendedor, el mentor que le acompañe, que le aconseje, y las primeras empresas que sean capaces de apoyarte, de entenderte y de apostar por ti, son ingredientes súper importantes en el éxito de un emprendedor. Y es por ello que, bueno, he estado y sigo colaborando con cada uno de ellos, hasta que recientemente, ya en el 2018, volví otra vez a involucrarme en primera persona en un proyecto, y fue cuando empezamos a trabajar con Fideltour. Oh, interesante, ¿no? El haber emprendido, como tú decías, ¿no? Casi nacido emprendedor, ¿no? Desde tan joven, haber arrancado, ¿no? Y luego haber podido apoyar a otros, ¿no? Que arrancan en ese mundo. Y como decías, ¿no? Hasta este punto que Fideltour, para quien no conozca Fideltour, ¿qué es Fideltour? ¿Qué hace Fideltour? Bueno, ponerle una frase muy simple, o sea, Fideltour es la solución integral para incrementar la venta directa hotelera. Lo que hacemos... El seis pisos. Nada, Bueno, esto es síntesis, ¿no? en este ascensor, ¿no? Y ahora un poco más en detalle. Sí, bueno, para poder incrementar la venta del canal directo hotelero se necesitan varias fases o varios elementos, ¿no? El primero, para mí, y el más importante, es tener la centralización del dato. Es decir, existe un grandísimo reto, como todos conocen el sector turístico, la distribución, la venta está está muy dispersa, muy distribuida, valga la redundancia. Y lo primero que se tenía que conseguir era centralizar este dato mediante un continente que le vamos a llamar, desde el respeto que me merece la palabra, un CRM. Y evidentemente no era suficiente con un CRM como ya lo sabía en el mercado, sino era un CRM que tenía que hablar el lenguaje de la reserva, y que también tenía que estar conectado con los players del sector hotelero, ¿no? Hablemos de Channel Manager, CRS, PMS y demás. Entonces, el primer elemento que tuvimos que resolver es todo el tema de la conectividad con el cliente. El segundo es el conocimiento del cliente, porque sí que nos dimos cuenta que, a pesar de tener cientos de miles de contactos, muchos de ellos no teníamos ni siquiera el correo electrónico correcto, con lo cual hubo un grandísimo reto, que era empezar a entender cómo se llaman, qué idioma hablan, qué gustos e intereses tienen. De aquí se desprende una visión muy interesante, que es el dato psicológico y demográfico de cada perfil, ¿no? Para, consecuentemente, después poder comunicar de una manera personalizada, de una manera efectiva, y acabar digamos, en la joya de la cadena, o en el elemento final, que sería la repetición, la fidelización del cliente. Entonces, bueno, Fideltour, ¿qué hacemos? Pues conectamos, conocemos y fidelizamos al huésped para incrementar la venta directa. Explicado está, para quien no lo conociese. Y has mencionado algunos de los elementos, ¿no? del ecosistema digital hotelero: CRM, PMS, RMS. Hay chatbots, hay cada vez más herramientas digitales que utilizan los hoteles, o algunos hoteles, vamos a ser realistas. ¿Está la industria lo suficientemente digitalizada o queda aún mucho por hacer? Bueno, yo creo que queda mucho por hacer y mucho por simplificar. Porque si expusiéramos la cadena de valor del turismo, ¿no? Desde el prisma de cómo se inició, ¿no? Desde la turoperación, cómo dominaban, luego fueron apareciendo las OTAs. Las OTAs fue la primera ventana para el hotelero, para dejarle claro de que usted también puede vender directamente, ¿no? Aparecieron players, CRS, motores de reserva, que también iban jugando a variable. Pero bueno, en consecuencia, yo creo que hay dos elementos que han cambiado el paradigma del turismo, que primero fue la caída de Thomas Cook, y poco después, un par de años después, nos aparece el tema del COVID. Que yo creo que esto nos ha dado un aprendizaje muy interesante en el sector. El primero es el control de la venta. Es decir, con la caída de Thomas Cook, son muchísimos los hoteleros que estaban 100% turoperados, y que no solo se quedaron sin capacidad de venta por la dependencia de la turoperación, sino muchos de ellos se quedaron con grandes partidas económicas por cobrar. Como saben ustedes, el ciclo de venta y de cobro es muy tardío, ¿no? Y yo creo que estos mensajes, justo con lo que sucedió para rematar la faena con el COVID,
se dieron cuenta que al igual, que yo creo que a veces hago el ejemplo, ¿no? Hay muy pocos sectores que tuvieran la venta totalmente, digamos, externalizada, ¿no? Otorgada el control de la venta a externos. Y yo creo que eso tuvo tanto impacto en el sector que muchos hoteleros, primero las cadenas hoteleras grandes y ahora están yendo las medianas y las pequeñas, están trabajando para controlar la venta. Y lo que está claro es que cuando estamos hablando de reducir intermediación y reducir dependencia y consecuentemente también las comisiones que se pagan por ello, pues el canal de la venta directa es el canal evidentemente muy interesante para volver a recuperar, ¿no? ese control de la venta. Simplificando, ¿no? Como decía, que sea más directa la comunicación entre el cliente y el hotel. Y comentabas antes también un punto del tema de segmentación, ¿eh? Conocer bien el perfil del cliente para poder segmentar bien y en base a eso ofrecer el mejor producto, ¿no? Y se ha visto, yo creo que en la pandemia también, cómo las necesidades de los clientes cambian, ¿no? Se buscan Sí. estancias más largas, eso, ¿no? El trabajo y el ocio, hay trabajadores remotos, más búsqueda de experiencias en destino. ¿Se está adaptando a la industria o cómo se podría adaptar? ¿Qué herramientas utilizar para eso? Bueno, yo creo que aquí hay como dos indicadores muy interesantes, ¿no? Que el hotelero está buscando. Tenemos el ADR, ¿no? El ADR, lo que es la tarifa media diaria, que ha sido un indicador muy interesante. Aquí podríamos hablar de paridad, podríamos ver un poco la distribución, pero yo creo que lo que más ha impactado y lo que más está siguiendo a día de hoy el sector hotelero es el RevPAR, ¿no? Es decir, oye, ya no es cuestión de que el hotel cambie sábanas, sino es cuestión de que hay pocos negocios que tu cliente esté en tu casa una semana, ¿no? Dependiendo de la estancia media de cada hotel. Entonces, la pregunta viene en, ostras, ¿cómo puedo aumentar el revenue de mis clientes durante la estancia? Entonces, a partir de aquí, evidentemente, se ha abierto un nuevo paradigma, se han abierto nuevas líneas de trabajo y, de hecho, son muchos los actores que están empezando a trabajar para ver cómo conseguimos esto, cómo conseguir que el gasto del cliente sea mayor. Y eso está muy conectado, ¿no? Con lo que comentabas, Pablo, anteriormente, es decir, ha cambiado todo, la manera de reservar ha cambiado, los tiempos, las antelaciones, las estancias, y yo soy de los que pienso que ha venido para quedarse, ese cambio de entorno, que básicamente lo que ha sucedido, cuando ha habido tanta incertidumbre, y hemos visto con el COVID diferentes dimensiones de incertidumbre, cómo la reacción del viajero ha cambiado. Hemos empezado a tener antelación media mucho más cortas, hemos trabajado con el last minute, las estancias también se han visto afectadas. Lo que nos ha dado ese aprendizaje ya no es cuestión de tener ofertas estáticas, no, es cuestión de empezar a entender a tu cliente para tener la capacidad de cambiar la oferta, adaptar la oferta a cada momento. Y yo creo que es eso uno de los puntos más importantes que destacaría en el momento en el que estamos. Y a partir de aquí, como decía antes, pues para poder tener esa capacidad de reacción de tu oferta, de dirección de tu oferta a tu público, necesitas tener varias cosas. Lo primero es el conocimiento de quién te pernota, y lo segundo, la capacidad de lanzar ofertas, pero ofertas especializadas. De hecho, este ejercicio, ¿no? Hacíamos en el equipo un brainstorming sobre la especialización y bueno, ya hablábamos de que un caso típico aquí en las islas, que sería el tema del ciclismo, algo muy interesante desde el punto de vista de la estacionalidad, pero al final el que viaja porque le gusta el deporte, el que le viaja porque quiere hacer ciclismo, espera encontrar una oferta ajustada a lo que él necesita. Es decir, necesita talleres, necesita masajistas, a lo mejor necesita spa. Es decir, aquí se despliega una oferta complementaria, tanto interna como externa, que es muy importante para tomar la decisión del cliente, ¿no? Entonces, esto hace que la especialización, junto, evidentemente, con la segmentación, sea uno de los puntos más importantes a trabajar en los próximos años. Que es un poco lo que comentamos, el tema de la experiencia, ¿no? Que el cliente pide esa experiencia, pero claro, tiene que estar el paquete completo, que has dicho tú, oferta interna y externa. Es decir, el saber coordinar desde el hotel qué ofrezco yo, qué ofrece mi entorno para que esa experiencia sea completa para el cliente, ¿no? Sí, sin duda. Y aquí el punto crítico está en
está claro que el viajero ya busca una experiencia y eso ya hace mucho tiempo que creo que el sector lo empieza a conocer. La pregunta es cómo puedo ofrecer yo esa experiencia, ¿no?, a ese cliente. Y claro, tú no puedes ofrecer una experiencia, voy a utilizar un caso extremo, teniendo only adults y teniendo turismo familiar, es decir, o montas chiqui parks o monta entornos tranquilos y de relax para el only adults, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo un poco a lo que remetía anteriormente, es decir, esa segmentación es clave. La pregunta es cómo puedo conseguir segmentar, y para ello se tienen que tener en cuenta, para mí, dos factores. El primero es el análisis de tu fondo de comercio, quién es el que te viene a visitar, que a lo mejor muchos de ellos todavía no lo saben. Y segundo, el análisis de tu producto, es decir, qué capacidad tiene tu planta hotelera a poder adaptarse al fondo de comercio donde tú lo quieres dirigir. Entonces, evidentemente, la planta hotelera es algo que el hotelero lo conoce mejor que nadie, pero el análisis con herramientas como podría ser un CRM, como podría ser Fideltour, te podría ayudar muchísimo entre las experiencias que tú estás manejando, que en algunos hoteleros nos estamos encontrando que tienen inclusive 7, 8 y 9 experiencias, e intentar unificarlas, intentar hacerlas más especializadas, ¿no? Quedarte con 3 o 4 las mejores y empezar a dirigirte a ello. Pero para tomar esa decisión hay tanta incertidumbre que el hotelero tiene que tener datos analíticos para poder ir caminando en ese sentido. Sí, la importancia del dato, ¿no? Del que tanto se habla, ¿no? Y que no tanta gente lo hace especialmente bien. Comentabas el tema del canal directo, ¿no? Que ha habido varios temas. Uno ha sido, por ejemplo, que haya Thomas Cook, ¿no? Que hace a muchos hoteleros darse cuenta de que necesitan captar ese canal directo. La pandemia, evidentemente, que ha sido durante 2 años el mayor quebradero de cabeza. El por qué ha cambiado está claro. La cuestión es, ¿cuáles son las mejores prácticas de los hoteles o qué están haciendo de diferente para captar más cliente directo los hoteleros? Bueno, yo creo que para poder captar más cliente directo, como en cualquier negocio, es analizar tu propuesta de valor. Es decir, tienes que tener claro cuál es tu propuesta de valor. Y bueno, está claro que hay una capa de servicio, porque no dejamos de ese servicio, pero cuando analizas esa propuesta de valor, en la que te permite realmente ir orientando tu servicio hacia esa propuesta. Y ahí es uno de los puntos que yo creo que son súper interesantes, ¿no? Como comentaba anteriormente, es decir, ese indicador, el RevPAR, ¿cómo lo puedo incrementar? A través de la oferta complementaria. ¿La oferta complementaria cuál es? La puedo tener interna como la puedo tener externa. Y es empezar a trabajar en todo ese guest journey, que es una palabra que además está como muy de moda últimamente, pero para mí es importantísima, que es el camino, ¿no? El recorrido que tiene nuestro huésped. Ya no es el recorrido, no es únicamente de que está en Alemania o en origen y nos reserva, sino hay un camino también súper importante, que es el momento que pisa tu hotel, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Y eso, como comentaba, la segmentación es clave y en la segmentación deja ser el camino a la especialización. Y uno de los puntos, precisamente, dice el Customer Journey, es el tema de la fidelización. No solo captarlo desde el inicio, sino que conseguir que vuelva y que vuelva con muchas ganas para X veces o gastar más. Entonces, ¿cuáles serían, desde Fideltour, desde tu experiencia, los consejos básicos para mejorar la fidelización por parte de los hoteles? Bueno, nosotros cuando iniciamos el proyecto en el 2018, como comentaba anteriormente, o sea, nacimos como un programa de fidelización, un software de fidelización para hoteles, pero nos dimos cuenta que la fidelización es una consecuencia de un plan de acción. Es decir, no puedes, por ejemplo, fidelizar si no existe satisfacción. En ese sentido, cogimos un poco el guante, de hecho salían en las grandes en el 2019, identificamos varios estudios de mercado donde se decía que las grandes marcas hoteleras habían retornado 7 euros por cada euro invertido en programas de fidelización, y el punto era cómo democratizar esa tecnología que solo tenían las grandes marcas hoteleras para poder llevarlo al hotel individual, ¿no? Por llevarlo a un extremo. Entonces, bueno, la fidelización, sobre todo, como planteaba antes, tener un buen conocimiento de tu cliente, entender qué es lo que le genera satisfacción y intentar mejorar a tope tus servicios, tu capa de servicios, para que esa satisfacción sea máxima.
Y luego desde la fidelización se pueden realizar muchísimas acciones, unas más simples y otras más complejas, ¿no? Estamos involucrados en proyectos de de fidelización 360, que es lo que todo el mundo piensa, es decir, ostras, ¿cómo fidelizo a mi cliente independientemente del canal del que me venga? Ya me venga por un tour operador o ya me venga por directo, o por OTA, yo quiero fidelizarlo. Pero también existen sistemas de fidelización mucho más básicos que también promueven, ¿no?, la repetición. Lo que tenemos claro es que la fidelización puede ser algo estratégico, que tiene que estar, o que ya en casi todos los planes de los presupuestos hoteleros está como elemento clave, pero que no es tan complejo como la gente puede llegar a pensar. Es decir, está bien que quieras hacer la fidelización, pero lo que es totalmente importantísimo y ya requisito es que recojas el dato, que lo gestiones, que lo almacenes y que le vayas aportando valor a ese dato para que, si no es este año tu momento de fidelizar, es el año que viene, pero tienes que empezar a trabajar antes para poder tener esa base de datos cualificada para, consecuentemente, luego fidelizar. Y bueno, por poner un par de ejemplos, ¿no? Existen sistemas de fidelización básicamente basado en pernotaciones, ¿no? Es decir, oye, pues voy a medir cuántas pernotaciones tiene mi cliente y voy a establecer diferentes categorías, y en base a la categoría de cliente a la que pertenezcas, pues te voy a dar una serie de beneficios. Que los beneficios, yo siempre digo, Pablo, que no tienen por qué ser todos económicos, es decir, descuentos, porque al final, si nos apalancamos en el descuento, nos apalancamos en el precio, lo que estamos haciendo es otra vez reducir el margen, ¿no? Lo que se trata es de encontrar el valor que hablamos de la especialización e ir aportando diferentes ventajas o beneficios a tu cliente para que se encuentre mejor en tu casa, en tu hotel, y para que de alguna manera tenga interés en seguir acumulando pernotaciones y seguir ganando esos beneficios, ¿no? Y bueno, y en el otro lado también muy típico, yo creo que hay un programa de fidelización que funciona muy bien, que es el Suma de Air Europa, que mucha gente con los que yo hablo, todo el mundo lo conoce y muchos de ellos lo utilizan, que es, ostras, ¿cómo puedo acumular puntos con un objetivo, ¿no? Estos puntos poderlos canjearlos. A partir de ahí, consejos que hemos estado dando, pues bueno, evitar al máximo el producto logístico, lo que antiguamente se hacía en las gorras, los pen y todo esto que requiere de una logística y de un estocaje, e intentar automatizar al máximo el programa de fidelización, porque al final en el sector hotelero lo que prima es la rapidez y lo que prima es intentar hacer sistemas desatendidos, y de lo que se trata es de eso mismo, ¿no? De establecer un programa de puntos, en el caso que el hotelero lo quiera, lo más automatizado posible. Y aquí existe también a día de hoy dos puntos súper interesantes que también estamos trabajando, es decir, cómo desapalancar ese pasivo que puede ser el punto, ¿no?, que algún hotelero lo ve en su balance como un pasivo, a través de sistemas de cashbacks, ¿no? Es decir, cómo complementarme con la oferta complementaria externa para poder apalancar estos puntos en un tercero. Podrían ser rentacar, restaurantes y demás. Y aquí, ¿no?, conectando con lo que me preguntabas al principio, oye, Javier, ¿hay oportunidad de mejora en la cadena de valor? Pues muchísimo. La primera, decíamos que está como muy, muy distribuida, muy compleja, hay que simplificarla. Y la parte final de la cadena de valor, que es la estancia, hay muchísima oportunidad de la oferta complementaria para fidelizar y para incrementar de nuevo el RevPAR. Sí, sí, mucho trabajo. O sea, tú lo explicas muy fácil, pero hay mucho trabajo que hay detrás, evidentemente, ¿no?, para que los hoteles lleguen a ese punto de conseguir esa fidelización, ¿no? Pero te agradezco la cantidad de ejemplos que ofreces. Hemos tocado tecnología, hemos tocado fidelización, experiencias. Último tema que quería ver contigo es el tema del talento, que es uno de los grandes debates que hay ahora, ¿no? Que todo el mundo hablando de dónde están los profesionales, qué ha pasado, dónde han ido y qué se puede hacer, porque es en general, tanto aerolíneas que cancelan vuelos porque no tienen personal, restaurantes que no pueden abrir, hoteles con falta de personal. ¿Cuál es tu visión de la situación actual en ese aspecto? Bueno, yo puedo compartir mi punto de vista desde la propia experiencia que el día a día me lleva, y lo que sí que habíamos identificado es, bueno, que por un lado está la tecnología, por otro lado está el turismo, que los tecnólogos, los informáticos que salen entienden de informática pero no entienden de turismo, y que las carreras de turismo, que sobre todo aquí en Palma de Mallorca, que salen bastantes graduados cada año,
pecaban del mismo problema, entendían de la historia, entendían un poco del turismo, pero en términos prácticos, cuando le decías que es un channel manager o le decías que es un RMS o le decías, no sé qué es un CRS, pues muchos de ellos se quedaban que no entendían, ¿no?, esta jerga. Entonces, bueno, yo desde este punto lo que visualizo es una necesidad en el mercado de colaboración entre la universidad y las empresas. Porque cubriendo ese gap, que sería dándole educación añadida a lo que ellos ya tienen, ya sea a través de cursos, posgrados, másters, no todo tiene que ser con esto, no quiero decir que todo tengan que ser másters de pago carísimos, sino con enseñanza que esté bien regulada, donde den ese punto tecnológico, ese conocimiento tecnológico para poder reducir al máximo la curva de aprendizaje. Con lo cual aquí podríamos tener dos beneficios. El onboarding, el coste de formación de la empresa podría ser mucho más pequeño, con lo cual tendríamos más facilidad de contratación. Y también la otra, es decir, no para poder trabajar en los puestos de trabajo que tenemos, y esto nos está empezando a suceder, no todos tienen que ser graduados con un alto conocimiento en tecnología, sino puede haber un cierto reciclaje de gente que no tiene formación, que está con 30, con 40 años en el paro, que tiene muchísimo talento y que mediante estos cursos formativos podrían cualificarse para empezar a trabajar en nuestro sector. Yo creo que es uno de los puntos, el reciclaje, permitirme la palabra, no sé si es correcta, sería uno de los puntos muy interesantes para poder cubrir todos estos puestos vacantes que estamos teniendo. Pues solo notado queda, ¿no? Esa buena idea del reciclaje para algunos perfiles. Última pregunta que quería hacerte, también relacionada con el tema del talento, y es, hablando con algunas universidades, ellos comentan la falta de, bueno, el menor número de personas que se matriculan. Ahora mismo porque, bueno, ven el panorama, los años de pandemia, la mala reputación, en algunos casos que tienen ciertos roles en la industria, y caen esas matriculaciones. Entonces, de nuevo, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esa persona, chico, chica, joven, que está pensando si debería o no hacer estudios en el sector, si debería meterse de cabeza en la industria turística? Bueno, yo creo que nosotros a veces somos voces y tenemos que decirlo bien alto. El sector turístico y el tecnológico en España somos líderes. Con lo cual podemos hablar de esto porque llevamos muchos años hablando de esto. Con lo cual a cualquier joven le recomendaría que el camino del turismo y de la tecnología es un camino asegurado, éxito asegurado. Lo que sucede que no es un camino que a lo mejor, como decíamos, con una carrera ya lo resuelve, necesitas otra serie de conocimientos. Ahora bien, yo creo y siempre creeré que tener una licenciatura, aunque ahora haya tanta demanda y te invite a abandonar los estudios para ejercer, yo creo que al final la parte académica te certifica y te diferencia. A lo mejor hoy no, porque hay mucha demanda, pero dentro de unos años te va a diferenciar. Con lo cual yo lo que siempre recomendaré, ya sea el turismo, ya sea la parte tecnológica, que se finalicen esos cursos o estas carreras, pero con un valor añadido. Es decir, desde el principio hay que poner un ojo en la tecnología, hay que poner un ojo en las herramientas y la gente tiene que tener la capacidad y esa proactividad de poder formarse por sí solos. Los que hemos tenido que hacer marketing forzosamente, como en mi caso, hemos tenido que aprender de lo que hay en internet, de leer, de escuchar, de seguir a gente. Entonces yo creo que uno de los puntos clave es, sí, acaba esa carrera, fórmate, gradúate, pero empieza la parte práctica todo lo antes posible, porque al final, cuando acabes tu graduación, lo que te va a hacer muy diferente es eso mismo, ¿no? Que sepas qué es un CRM, que sepas qué es un CRS y que lo hayas manejado aunque sea a nivel de usuario. Y ese es uno de los puntos que ojalá en el día a día de los currículums que recibamos pudiera haber jóvenes graduados independientemente de la carrera. Ya no me preocupa que sea tanto filosofía o turismo, sino que haya tenido esa proactividad de formarse en el mercado. Que al final el talento lo puedes formar rápidamente, pero esa proactividad, esas ganas de comerse el mundo es lo que a veces echamos en falta a la hora de según qué tipo de entrevistas y evidentemente no puedo generalizar. No, está claro, pero bueno, es un buen consejo, está claro, el ser proactivo, el demostrar que has tenido interés y el diferenciarte al fin y al cabo, ¿no? Yo que como estudiante o joven profesional,
si hay, por ejemplo, 1000 personas que tengan el mismo grado, habrá un porcentaje menor que hablen 2 idiomas y menos todavía que hablen 3 y menos que hayan hecho un máster. O sea, entonces oye, pues ser de los poquitos que tienen ese perfil concreto, ¿no? Mira, esta mañana leía, no sé si alguno de los oyentes lo ha visto también, pero leía en internet que se decía que sobre el 2035 el 75% de los puestos de trabajo no se han creado todavía, no existen. O sea, quiere decir que temas como el multiverso, ¿no? Es decir, nuestros compañeros de Hotelverse están ahora creando algo nuevo, es decir, todavía no tenemos muy claro cómo va a aterrizar toda esta innovación en todo esto. Y evidentemente son puestos de trabajo que salen, que aparecen, que no tienen a nadie con una formación acreditada sobre esto porque no existía, y los que se van a llevar ese puesto de trabajo probablemente muy bien remunerados son aquellos de que de manera autodidacta y de manera proactiva se hayan metido de lleno en toda esta innovación. Y evidentemente es una oportunidad que si yo fuera joven no dejaría escapar, porque continuamente siguen apareciendo nuevas tecnologías y nuevas oportunidades. Sí, y al fin y al cabo, el concepto antiguo, ¿no?, que había de toda la vida con un empleo, ahora es al contrario, vamos cambiando de empresa, de proyecto, y al fin y al cabo todos necesitaremos seguir reciclándonos y ser proactivos para poder estar al día, ¿no?, con esos roles que no existen aún. Sí, por eso al final hay un rol que cambia. Yo con mi equipo, ¿no? Muchas veces los que hemos emprendido y nos ha gustado siempre hacer las cosas por nuestra propia cuenta, es algo que lo llevamos dentro, ¿no? Porque esa pasión de, oye, llego al trabajo, yo no digo que tengamos que estar trabajando los fines de semana, pero sí que ese control de tu tiempo y eso hacer lo que realmente te gusta es importantísimo. Y nos estamos dando cuenta de que va un poco de esto, es decir, los puestos de trabajo cada vez requieren, las startups tienen un alto grado de incertidumbre. Yo a veces les digo en los periodos de contratación, es decir, oye, si quieres un puesto de trabajo estático, con un procedimiento cerrado, donde sea como si fueras un funcionario, están las suposiciones. El mundo de la tecnología es tan cambiante, crece tan rápido, se ven empresas que en 2 años pasan de 2 trabajadores a 200, que los que triunfan ahí son los que tienen la capacidad de adaptación al cambio. Y los que tienen la capacidad de adaptación al cambio, no solo dentro de la propia empresa, de ir creando o ir cogiendo nuevos puestos de trabajo, sino moviéndose entre diferentes empresas. Que al final es uno de los puntos para mí más diferenciales que tiene la tecnología a lo que serían sectores tradicionales, ¿no? Sí, que esa capacidad, ¿no?, de constantemente ir saltando, ir moviéndose, ir actualizándose. Fenomenal, Javier. Pues hemos hablado de tecnología, de herramientas, has dicho, ser autodidactas, formarse, ser proactivos. Comentabas este último punto sobre los perfiles. No hemos hablado de experiencias también, de canal directo, de fidelización. Yo creo que hemos cubrido todos los puntos que queríamos ver. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer obtener todo este conocimiento. El placer ha sido mío. Espero haber aportado mi granito de arena y nada, dar muchos ánimos a los que estén estudiando a seguir esforzándose y a los que ya estén en el sector trabajando, pues a darle a esa vuelta de tuerca a la transformación digital del sector, porque que las oportunidades de mejora son muchas y que el retorno de la inversión por apostar en herramientas tecnológicas es mucho más temprano, mucho más rápido de lo que a veces la gente opina, y creo que eso es importante, ¿no? Ver el retorno de todo lo que vamos invirtiendo y cómo nos vamos diferenciando también con otros competidores que también, al igual que los trabajadores, las empresas tenemos la obligación de ir diferenciándonos del resto. Está claro, ¿no? Y como bien dices, es una inversión en un gasto, ¿no?, la tecnología, así que importantísimo verlo desde ese punto de vista. Genial, gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.